Muy buenos días, tengan todos ustedes. Una vez más estamos transmitiendo desde el programa de radio ¿Cuál Camino? Extravaganza Comunicaciones, y vamos a compartir una vez la palabra que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, pues hoy vamos a compartir una palabra en la cual vamos a meditar algunos puntos que son muy importantes como hijos de Dios. Muchas veces cuando nosotros preguntamos para qué fuimos llamados, pues siempre nos comparten, ¿verdad?, de que somos llamados para predicar la palabra, para desarrollar algún don, y siempre nos enfocamos con esa mentalidad. Pero hoy vamos a ver realmente para qué nosotros fuimos llamados. En primer lugar, nosotros debemos de entender que para poder estar en el reino de Dios es importante que nosotros anhelemos con todo nuestro corazón las cosas de Dios, que verdaderamente estemos enamorados de Cristo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Muchas veces nosotros queremos ser salvos sin cruz, y es necesario que nosotros como hijos de Dios podamos entender que la cruz de Cristo es necesaria. Dijo Jesús en una escritura, dijo: toma tu cruz y sígueme. ¿Sí? Entonces, tomar la cruz de Cristo para muchos no es tan entendible aún, ya teniendo tiempo en el cristianismo. Vamos a compartir una escritura en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros, pues, los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir
entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, en quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados? Porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Que Jehová de los ejércitos añada bendición a su palabra. Muchas veces como hijos de Dios no alcanzamos a comprender en su plenitud cuál es uno de los propósitos para que nosotros podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Dios nos ha encomendado como siervos de Dios que no quitemos el dedo del renglón para estar compartiendo la palabra, que sea de edificación para todos aquellos que amen a Dios, para todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo y que busquen verdaderamente estar un día con Él en el cielo, en la vida eterna, y que podamos estar con Él por toda la eternidad. Dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad?, que Él ha hecho un llamado para que nosotros estemos en el reino de Dios. Y es importante que podamos entender que como principal punto es que nosotros verdaderamente que escudriñemos nuestro corazón. Y esto hablo para todos aquellos hermanos que ya conocen de Cristo, que se han arrepentido, que han buscado ya la presencia de Dios, que han experimentado la presencia de Dios, o aún para siervos, ¿verdad?, que ya están predicando la palabra de Dios, y para todo aquel que busca hacer la voluntad de Dios. Algo muy importante que debemos de entender es que dice la palabra que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. La palabra de Dios siempre nos va a hablar, nos va a educar, nos va a enseñar para que nosotros podamos llegar, ¿verdad?, a tener esa salvación tan grande. Nos enseña cómo cuidar la salvación que es tan grande. Y nuestro Señor Jesús, los apóstoles que predicaron la palabra de Dios, nos enseñan cómo hacerlo. Y aquí dice, el primer paso que nunca se nos debe de olvidar es permanecer en el primer amor. Dice, desead como niños recién nacidos. Y dice, la leche no adulterada. Hoy en día, en estos tiempos,
Tenemos mucha palabra por donde quiera, en cualquier lugar, en cualquier esquina. Todo el mundo predica la palabra de Dios, pero mucha de esa palabra es palabra adulterada. Y es importante que nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, podamos nosotros reconocer, podamos nosotros escudriñar cuál es la palabra que no es adulterada, la leche no adulterada, la palabra no adulterada. Porque es importante que nosotros estemos atentos, porque dice claramente aquí la palabra, dice que busquemos como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. O sea, es importante que podamos entender que por medio de la palabra no adulterada, por medio de la palabra no transgiversada, nosotros vamos a tener un crecimiento espiritual día a día. Y dice la palabra del Señor, si es que hemos gustado de la benignidad del Señor, ¿sí? Dice que el punto bien importante es que nos acercamos a la piedra viva, nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra viva. Y dice que seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para hacer sacrificios espirituales aceptables por medio de nuestro Señor Jesucristo. La piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Sobre esa roca, sobre esa piedra, vamos nosotros a edificar nuestra casa, ¿sí? Para que nosotros podamos caminar conforme el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Es bien importante que cuando nosotros veamos, ¿verdad? Y escudriñemos la palabra, siempre tengamos en nuestro corazón que nuestro Señor Jesús, de acuerdo a como dice la palabra aquí en el versículo 7, dice que los que creemos debemos de creer que Jesús Él es precioso, Él es hermoso, Él es todo, Él es nuestra cabeza principal. Y dice que cuando nosotros creemos con todo nuestro corazón, cuando nosotros nos arrepentimos realmente y queremos caminar conforme Él nos dirige, conforme nos dirija su Espíritu Santo, dice que Él nos hace linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciemos las virtudes de quien nos llamó, las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él nos llamó, que Él nos sacó de las tinieblas para hacer una luz admirable. Pero para que nosotros podamos ser esa luz admirable, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos el crecimiento en Cristo Jesús. Y debemos de entender qué es el crecimiento en Cristo Jesús. Cada día que pasa, es importante que nosotros podamos llevar un crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual no es en conocimiento, el crecimiento espiritual no es en que yo esté sirviendo en la iglesia, que esté predicando, que yo sea apóstol, que sea pastor, que sea maestro, que yo haga grandes campañas, que yo haga grandes cosas en el reino de Dios sirviendo o evangelizando, ¿sí? Cuando Dios nos está hablando de un crecimiento, si nosotros creemos que Jesús es nuestra luz admirable, es hermoso, Él es el punto en la cual nosotros debemos de enfocarnos en su carácter, es que nosotros vamos a reflejar ese carácter de Él. Nuestro crecimiento no es el servicio, no es que adoremos así bonito, precioso, que cantemos a Dios, o sea, no. El crecimiento de lo que nos está hablando aquí en esta palabra es el crecimiento del carácter de Cristo. Y para los que ya nos conocen, de verdad nosotros tenemos todo lo que es el conocimiento, porque a lo mejor pueden pensar, ¿verdad?, algunos que nos ven que pues no salimos de esto, ¿verdad?, que siempre estamos compartiendo esto, pero quiero decirte que tenemos estamos dando todo el conocimiento de lo que es de la palabra de Dios para niños, para jóvenes, para matrimonios, para la familia, para todo el conocimiento de Dios.
Pero sí tenemos un encargo de parte de Dios, que para que nosotros podamos estar un día con Él, es importante que alcancemos la estatura del varón perfecto. Por eso es que nosotros, como siervos de Dios en este ministerio, no quitamos el dedo del renglón, porque para poder estar un día con nuestro Señor Jesucristo, es importante tener su imagen, es importante cumplir ese propósito de tener la imagen y semejanza de Cristo. Pero si yo no estoy enamorado de Cristo, si yo no entiendo esto, pues obviamente no voy a poder tener un crecimiento espiritual. Dice que la palabra del Señor, dice que nos da el consejo, ¿verdad? El apóstol. Y aquí en el versículo 11 nos dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí? Otro consejo que nos da nuestro Padre Celestial por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, es que nos abstengamos de los deseos carnales con nuestra alma. Hay una lucha, hay una guerra espiritual que muchos no lo entienden, y son los deseos de la carne. De hecho, el enemigo más grande que nosotros tenemos no es Satanás. Somos nosotros mismos, nuestra carne, los deseos carnales. Esa es una lucha, una pelea diaria, constante, en la cual el apóstol aquí nos da un consejo y nos dice: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una lucha. Cuando mencionamos al principio que para poder agradar a Dios es necesario tomar nuestra cruz, se está refiriendo precisamente a eso. Tomar la cruz es caminar en una lucha constante, llevando los consejos de Cristo en nosotros para adquirir su carácter. Y es una lucha, es una batalla contra este mundo, contra los deseos carnales, con todas las cosas que nos rodean, que no nos van a permitir que reflejemos el carácter de Cristo. Entonces, el apóstol nos dice que mantengamos una buena manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen de Dios. Y aquí hay algo bien importante que nosotros debemos de meditar. ¿Cómo es nuestro comportamiento con las personas que nos rodean, que no conocen de Dios? Ellos, al vernos, obviamente, y más si saben que somos hijos de Dios, nos van a criticar, nos van a hablar inclusive que somos malhechores, nos van a decir muchas cosas, ¿verdad? Que a lo mejor en lo que hagamos puedan ver que no estamos glorificando a Dios. Pero dice la palabra del Señor que nosotros debemos de glorificar a Dios con todas las cosas, haciendo buenas obras. Y entre esos consejos, si nuestro crecimiento, el consejo que está dando aquí el apóstol, dice que nos debemos de someter a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Algo que es bien importante y que hemos visto, muchas ocasiones los hijos de Dios, a veces no hay un ejemplo, ¿verdad? Porque no hay un buen comportamiento, no se refleja el carácter de Cristo en esa área. A veces, muchas veces, porque vamos a la iglesia, ¿verdad? Pues son muy espirituales, ¿no? Y ahí se someten, hay un crecimiento, sirven en la iglesia, hay un buen comportamiento. Pero ¿qué en sus trabajos? ¿Qué en la sociedad? Muchas veces los hijos de Dios, ¿verdad?, se rebelan en contra del gobierno, hacen paros, hacen no sé, marchas, hacen muchas cosas, ¿verdad?, aún en contra de los gobernadores. Y aquí nos da un consejo, el Señor dice que nos sometamos a toda institución humana, ya sea al rey o a un superior. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros glorifiquemos a nuestro Padre Celestial. Y dice en el versículo 15, chequemos lo que dice. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, a veces no somos ejemplo. Muchas veces en el trabajo no hay un buen comportamiento, se le rezonga, ¿verdad?,
a los superiores, no hay un sometimiento, no hay un respeto. Cuando la Biblia nos enseña que por medio de eso nosotros glorificamos a Dios, que nosotros debemos tener, que debemos de entender que Dios nos ha libertado, ¿sí? Pero no nos ha libertado para convertir nuestra libertad en libertinaje, ni para que tengamos como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, que seamos libres para poder glorificar a Dios en nuestras acciones, en el trabajo. Dice en el versículo 17, dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Sí? Habla de un comportamiento fuera y dentro de la iglesia. Y ahí es un punto también que tenemos que meditar. ¿Cómo está mi corazón con todos los hermanos de la iglesia? ¿Cómo está mi corazón con los ancianos? ¿Cómo está mi corazón con los siervos de Dios, los servidores, con los pastores? Que meditemos cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón nos reprende y hay algo en nuestro corazón, ya sea que sea en el trabajo, con nuestros superiores, con el gobierno, con las autoridades, en la iglesia, con todo lo que nos rodea, si hay algo que no está bien, entonces, con toda la pena, yo te puedo decir que no temes a Dios. Temer a Dios es hacer las cosas con reverencia, todo lo que hagamos, aún en nuestra manera de hablar. En el versículo 18 dice: criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto es tomar la cruz. Si nosotros deseamos la leche no adulterada, vamos a tomar las cosas, ¿verdad?, que nos dice la palabra. Dice aquí claramente, dice que no solamente nos comportemos bien con los que son amables, con los que son afables, dice, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántas veces hay personas difíciles en tu caminar, en tu trabajo, aún en la iglesia? La pregunta es, ¿cuánto tú reflejas el carácter de Cristo para poder reflejar esa amabilidad, para poder reflejar ese carácter de Cristo, de poder soportar a los más difíciles? Fíjate qué tan importante es aprender a soportar. Dice, porque en el versículo 19 dice: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando nosotros aprendemos a soportar todas las pruebas, cuando nosotros aprendemos a soportar todas las tribulaciones, ¿verdad?, estamos nosotros siendo aprobados por Dios. Y esto es algo que me viene ahorita a mi mente, que en muchos lugares algunos siervos de Dios, al pueblo de Dios, no le dan la palabra. Por ejemplo, tenemos, no sé, los que piensan, ¿verdad?, que como hijos de Dios no debemos de sufrir, que cuando venimos nosotros con Cristo, venimos para que todo sea paz, para que todo sea armonioso, para que no tengamos pruebas, para que no tengamos tribulaciones. Y sabes, yo te digo, siervo de Dios, si tú tienes este pensamiento, si no te ha resplandecido la luz del Evangelio, la palabra de Dios, y has adulterado la palabra, quiero decirte, ¿verdad?, que nosotros, como hijos de Dios, Dios nos va a aprobar. Pero para que Él nos pueda aprobar, nos va a poner pruebas, nos va a poner tribulaciones, nos va a poner diferentes situaciones para que nosotros seamos aprobados delante de Dios. Y cheque lo que dice el 21. Si esto, principalmente los que tienen el pensamiento de pare de sufrir, los que tienen el pensamiento que nunca se van a enfermar, vienen a Cristo, ya no se van a enfermar, y mencionan, no, es que tú estás enfermo porque Dios no está contigo, es que tú no tienes finanzas porque Dios no está contigo, y hay muchas cosas, ¿no? Sobre todo los que hablan de la prosperidad, que venimos nosotros y que Dios te va a derramar bendiciones en sobreabundancia. Claro que sí, Dios lo hace, pero también
te prueba y a lo mejor hoy tú estás bendecido y a lo mejor Dios te ha bendecido, pero también a lo mejor has sido probado, y si no, vas a ser probado, porque de alguna manera los que son verdaderos siervos de Dios, Él los prueba, Él los llama, Él los prueba y los aprueba. Y es importante que nosotros como siervos de Dios y como hijos de Dios podamos entender que no solamente a los siervos de Dios, sino también a los hijos de Dios, Él nos ha llamado para ser aprobados por medio del sufrimiento, para ser aprobados por medio de las pruebas, por medio de las tribulaciones, aún por medio de las enfermedades. Tenemos que ser aprobados delante de Dios, del Dios viviente, Jehová de los ejércitos. Y eso es bien importante que lo podamos entender, porque si Dios no trabaja de esa manera, ¿cómo se haría el crecimiento espiritual en nuestra vida como hijos de Dios? No podría haber un crecimiento si Dios no pone las pruebas. No podría haber un crecimiento. Y dice claramente aquí, dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. ¿Cuánto sufrimiento, cuánto padecimiento pasó nuestro Señor Jesucristo? Es irónico que hoy en día muchos siervos de Dios le digan al pueblo que ya no va a sufrir, que ya no va a tener pruebas, que ya no va a tener tribulaciones, que ahora va a ser prosperidad, que pacte con Dios, que le va a bendecir, le va a duplicar, le va a triplicar y que ya no va a pasar necesidades. Es una mentira que nosotros como siervos de Dios podamos decir eso. Dice aquí claramente, dice y lo vuelvo a repetir, el versículo 21 de primera de Pedro capítulo 2, dice, pues para esto fuiste llamado, para estar en tribulaciones, para estar en pruebas. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Solamente de esa manera, mis amados hermanos, Cristo va a formar el carácter en cada uno de nosotros. Y así de rápido, aunque ya lo hemos visto en algunas otras predicaciones, yo te dejo saber cómo se va a formar el carácter en cada uno de nosotros si no tenemos pruebas. Dime tú, ¿cómo se va a formar el carácter de alguien que se enoja a la imagen de Cristo? Para que no se enoje. ¿Cómo se va a formar? Pues tiene que haber una prueba. Y tiene que haber alguien que lo haga enojar, para que se dé cuenta que hay enojo en su corazón. O sea, debe de haber un crecimiento espiritual. ¿Cómo se va a formar el carácter de Cristo si no hay una prueba fuerte, no hay una tribulación? Jesús va delante de ti. Jesús va delante de cada uno de nosotros. Y Él es el que nos enseña el camino. Es importante el crecimiento. Por eso hoy yo te digo, mis amados hermanos, siervos del Dios Altísimo, nosotros fuimos llamados para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, para que seamos esa luz brillante delante de los hombres, delante de los que no conocen de Dios y aún en el pueblo de Dios. Que seamos ese ejemplo, esa luz resplandeciente, para que glorifiquemos a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. No se te olvide que entre más pruebas y tribulaciones tengas, tu crecimiento es más rápido. Y yo he orado y he dicho, Señor, dame las pruebas que sean necesarias para que tu carácter sea formado en mí, porque yo quiero estar contigo. Yo no sé tú, si tú quieres estar con Cristo un día. Tal vez para muchos, ¿verdad?, esta palabra puede ser controversial, ¿sí? Porque muchos piensan que el estar en Cristo Jesús es todo paz, toda tranquilidad. Pero yo te digo, como siervo llamado del Dios Altísimo, del Dios viviente, llamado directamente por Él, que Él no nos llama para tener paz, nos llama para que crezcamos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y vamos a hacer una oración porque Cristo sea formado en ti y que esta palabra sea de edificación para tu vida. Bendito Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. Padre Santo, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia. Señor, es importante que como hijos tuyos aprendamos, Dios, que todo lo que acontece en nuestra vida es para que nos des un crecimiento a tu imagen y semejanza.
Te doy gracias, Dios, por todas las pruebas y tribulaciones y todas las cosas que han acontecido en nuestras vidas, porque gracias a eso ha habido un crecimiento en nuestra vida espiritual. Gracias a eso hay una comunión con el Espíritu Santo, y gracias a eso somos más sensibles para poder percibir tu palabra, para poder discernir tu palabra y no adulterarla, Señor, y no pecar contra ti, Señor, transquiversando tu palabra, Señor. Ruego, Padre, que como pueblo tuyo, Señor, de todos los que nos están viendo en este momento, Padre, tu palabra, Señor, sea traspasada en lo más profundo del corazón, y que los corazones estén dispuestos a formar la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Que las pruebas y las tribulaciones son necesarias para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Estamos en tus manos, Señor Jesús. Estamos en tus manos, Espíritu Santo. Fórmanos a tu imagen para que un día podamos estar contigo y poder verte cara a cara. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.